Sean todas y todos ustedes muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Me Conecto, Luego Existo. Sabemos que el propósito de este podcast es poder compartir con ustedes qué está sucediendo en el mundo de las redes sociales, particularmente con especialistas en la materia y con toda una gama no solamente de quienes conocen de prevención, de ayuda, de intervención, sino también de testimoniales que sacuden nuestras vidas, pero que nos ayudan a justamente poder intervenir a tiempo o bien poder acompañar a quienes por diversas razones estén viviendo en esas redes sociales, redes de odio, de ataque, de dolor, lo que podríamos decir muchísimos infiernos. Y el día de hoy para mí es un gusto enorme, es un gran honor recibir nuevamente a una persona a la que quiero muchísimo, admiro, respeto, súper comprometida con la causa del civismo digital, con la construcción de la paz en las redes sociales y que aparte tiene no solamente la experiencia, las cartas credenciales académicas, sino también la experiencia cotidiana en el aula, en la clínica de ayuda y, bueno, para empezar, pues es mamá, nada más ni nada menos que de 5 niños, lo cual también sin duda dará una riqueza enorme a este espacio al que les invito que nos acompañen, que nos ayuden a difundirlo. Así que mi querida Mercedes, tú ya eres de casa como siempre, me da mucho gusto que nos vuelvas a acompañar. Gracias, Josefina, por la invitación, como siempre, encantadísima de estar aquí. Y como tú dices, sumadísima a esta causa profesionalmente y sobre todo personalmente, porque cada vez que lucho en este tema, lucho por mis hijos y por todos los que están alrededor de mis hijos. Lo sé muy bien y bueno, hemos hablado ya en varias ocasiones sobre el gran reto y desafío que significan los videojuegos. Sabemos, porque lo hemos vivido juntas también, y esto es algo importante compartir, que cuando preguntamos a niñas y niños desde muy corta edad, pues prácticamente casi el 100% están metidos en los videojuegos, pero cuando vamos avanzando y la segunda pregunta es ¿cuántas horas juegan? Bueno, entonces la adrenalina aquella se revoluciona y te empiezan a decir 5 horas, 6 horas, 8, 10, 12, 15, y de pronto alguien que nos esté escuchando dirá, pero ¿cómo puede jugar una niña o un niño 15 horas diarias? Lo hemos comentado también, cuando se van a dormir con esa pantalla, los papás sí nos desmayamos en la cama, pero bueno, ya nos platicarás de todo esto que significa. Y hay otra pregunta que a mí siempre me sorprende la respuesta de niñas, niños y adolescentes, y es, ¿a cuántos de ustedes les fascina jugar en la madrugada? Y ahí sí las manos se levantan con todo el vigor y las preguntas es, ¿y por qué en la madrugada? Y las respuestas suelen ser, y lo voy a decir textualmente, como nos lo dicen, porque el internet jala más chido, porque nadie me molesta. Me acuerdo de un niño que decía, ¿por qué no me mandan por las tortillas? Porque puedo hablar con extraños, porque puedo entonces hacer o ver pornografía. Y resulta que en las casas pues ponemos 1000 candados, llaves, seguridad, algunas incluso ponen cámaras, pero cuando se van con ese dispositivo, particularmente en las noches, bueno, puede ser a cualquier hora, ya nos contarás, pero yo hago énfasis por las respuestas que nos dan, pues ninguno de estos extraños tocó el timbre, los padres nunca lo vieron en ninguna cámara y están metidos justo en la cama de nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos. Y cuando les preguntamos, por ejemplo, ¿qué les encanta jugar? Siempre sale un videojuego del cual hoy yo sé que tú te has preparado mucho y nos vas a platicar y es ni más ni menos que el Roblox. Así que cuéntanos sobre este videojuego y qué implicaciones estás encontrando que tiene en la vida pues, de millones de seres humanos en el mundo, pero en México de quienes lo están jugando cada día. Claro. Mira, desde un primer inicio empezamos a recibir en Restart, que es el primer centro especializado en dependencia, pantallas, ansiedad y depresión, empezamos a recibir niños y niñas que su primer contacto con el pederasta había sido a través de Roblox, ¿no? Pero ¿qué sucede? De Roblox los migran a otras plataformas. Cuéntanos para los que a lo mejor no estamos en el mundo de los videojuegos,
¿En qué consiste Roblox? Como para ubicarnos un poco. Roblox, y últimamente ha tenido muchísimas demandas. En las noticias ha salido Roblox últimamente muchísimo. ¿Qué es lo que sucede con Roblox? En general, todos los videojuegos son peligrosos cuando son de multijugadores, cuando tienen acceso a Internet, claramente. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan acceso a Internet y sea de multijugadores, como tú dices, abre la puerta de los cuartos de los niños y de las niñas a cualquier extraño. Pero Roblox tiene una particularidad muy importante que otros videojuegos no tienen, y es que los mismos usuarios, o sea, yo, @fulanito de tal, puedo crear un universo dentro de Roblox, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los papás dicen, wow, Roblox maravilloso porque estoy haciendo que la creatividad de mi hijo se dispare, ¿no? Porque él está creando. El papá se queda en eso. Pero el papá no está pensando en el millón de ciberpederastas que está buscando niños a través de Roblox. ¿Qué hacen estas personas? Ellos pueden crear el universo que sea. Te voy a poner como 3 ejemplos de los que son más jugados dentro de Roblox. O sea, FIFA, por ejemplo, o Call of Duty o Grand Theft Auto, que tienen muchas particularidades negativas también, tienen ya escenarios creados, pero Roblox no. Roblox tiene que todas las personas pueden crear esas particularidades, esos escenarios. Entonces, uno que es gran jugado dentro de Roblox, la isla de Epstein, ¿no? Bien conocemos el caso de Epstein, Sí, claro. que fue sentenciado, murió en la cárcel por muchísimos abusos contra niños, niñas, adolescentes, sobre todo niñas. Muchísimos crímenes, claro, de Muchísimos pederastía y crímenes. trata. Pues esa isla, él se llevaba a los niños en la vida real a su isla. Esa isla está recreada en Roblox. Y el niño, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llegar a esa isla, jugar a que no lo violen. En muchas ocasiones lo pueden violar, ¿no? Y salir. Cuando sale es cuando logra ganar el juego. Entonces tú imagínate lo que se puede exponer un niño, una niña, en ese contenido, ¿no? Aparte de la sensación, no obstante ser un videojuego, de tener que enfrentarte a una isla de pederastas. Y ahí quiero decirte algo muy importante, que es toda la investigación científica establece que en niños, niñas, adolescentes, el cerebro no puede distinguir entre lo que está viendo y lo que está viviendo. O sea, su cerebro lo registra como si es algo que está viviendo. Y el otro día, yo estaba en el parque corriendo, vi a un actor y dije, ay, no está con fulanita, la de la serie, ¿no? Dije, Mercedes, es un actor, claramente no va a estar con la otra fulanita caminando porque esta es su vida real. Claro. Ahí hice un clic y dije, no puede ser que yo, Mercedes, ya más de 42 años, esté pensando que el actor va a estar con la que actúa en la serie, que ves en ¿no? la tele, sí, claro. Bueno, pues entonces los niños, el cerebro, tal vez su subconsciente dice, esto no es real, pero el cerebro no distingue y lo vive como real, ¿sí? Aquí te quiero decir de una paciente que recibimos en Restart. Ella tenía la misma sintomatología que una niña que había sido tratada sexualmente. Es decir, tenía A, B, C y D, F, G, como si hubiera sido tratada sexualmente. Y entonces le empezamos a tratar y dijimos, pero esta niña estamos seguras que no fue tratada sexualmente. ¿Qué había pasado? Había consumido violencia sexual. Pero su cerebro entonces había registrado que la había vivido, no que la había consumido, no que la había visto, que la había vivido. Regresando al tema de Roblox, isla de Epstein, los niños, niñas, adolescentes, lo viven, su cerebro lo vive como si lo estuviera viviendo, ¿no? Como si fuese real. Como si fuese real. Número 2, ducha pública. Así tal cual se llama el subjuego de Roblox, ducha pública. Los niños y las niñas pueden entrar a la ducha pública, evidentemente desnudos, y entonces pueden, tal cual dice el juego, pueden disfrutar con las otras personas, bañarse y tener experiencias, así dice, tener experiencias, ¿no? ¿A qué se exponen? Evidentemente a que otro jugador los toque, que ellos puedan tocar a otros jugadores, y entonces básicamente esa ducha pública se puede convertir en una orgía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Roblox? Roblox tiene 80 millones de jugadores en el mundo, 80 millones, muchísimos jugadores, de los cuales el 40% son menores de 11 años, Josefina. ¿Qué estamos diciendo? Que hay casi la mitad de la población, niños menores de 11 años. Y la otra población, gran parte de ellos están buscando niños. Justamente esos niños menores de 11 años. Totalmente. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de engañar y los más fáciles de hacerles que les manden contenido sexual. Quiero platicarte, la fiscal de Luisiana demandó directamente a Roblox por diferentes casos. Hay una demanda pública de más de 40 hojas en la que demandan textualmente por distribuir MASI. ¿Qué es MASI? Material de abuso sexual infantil.
¿Por qué no decimos pornografía infantil? Pues porque la pornografía es algo aceptado y no puede haber consentimiento de niños menores de 18 años para producir este material. Lo que está haciendo Roblox es que está haciendo un medio maravilloso para distribuir material de abuso sexual infantil. En esta demanda que hizo la fiscal de Luisiana, en todo este proceso agarraron a un pederasta. En el momento en el que llegó el FBI a su casa, en ese momento estaba produciendo y distribuyendo material de abuso sexual infantil, y estaba él distorsionando su voz, y su voz sonaba como una niña de 8 o 9 años. ¿Qué está sucediendo? No solo esconden su rostro, sino pues cambian todo para que parezca que son una niña de 9 años. Entonces, se presentan con un perfil que no tiene nada que ver con la realidad. Totalmente. ¿Qué está sucediendo? Pues Roblox está actuando de forma completamente contraria. Quiero platicarte de un youtuber que se llama Slep. ¿Qué hizo este youtuber? Lo que hizo fue empezar, él ubicaba perfectamente cómo funcionaba Roblox y jugaba y demás. Entonces empezó a trabajar en conjunto con el FBI para agarrar ciberpederastas. Agarraron a 6. Entonces cuando él empezó a exponer todo esto en sus canales, en sus redes, Roblox no solo lo vetó, sino lo demandó por estar violando las políticas de seguridad de Roblox. ¿Qué cosas? En lugar de que respondiera Roblox por violar todas las políticas de seguridad de los niños, el demandado fue el denunciante. Y ya no puede él jugar. Entonces ya no puede ayudar al FBI a encontrar a estas personas, ¿no? ¿Qué otras? En la creación de estos mundos, por ejemplo, estos 2 que nos has escrito, que ya de entrada suenan de terror y de un riesgo total o enorme, digamos, la tendencia o la normalidad es hablar con extraños, me imagino, o empezarlos a incorporar a este mundo. Así es. Muchos papás, muchas mamás creen que únicamente juegan con sus conocidos, ¿no? No, yo nada más juego con fulanito, yo nada más juego con sutanito, ¿no? Pero en estos submundos de Roblox, en estos subjuegos, se puede jugar con quien sea. Quiero platicarte de un tercer escenario porque me llama mucho la atención que existan estas recreaciones y que el juego no haga nada más que al contrario, ¿no? Hay otro que es fiestas de Didi. Didi fue un rapero que ha sido enjuiciado y sentenciado por Estados Unidos, porque ¿qué es lo que hacía? En sus fiestas había trata sexual, explotación sexual y demás, violencia, pornografía, drogas, todo lo que tú te imagines, ¿no? ¿Qué sucede? Se recrean esas fiestas de Didi, que son básicamente grandes orgías. Se recrean y el niño entra a estos juegos. Entonces, cuando se expone todo esto a Roblox, Roblox tiene 3 respuestas. La primera es, tal cual el CEO lo dijo, si no te gusta que tus hijos lo jueguen, no los dejes, ¿no? En lugar de vamos a ver qué hacemos. Seguro. ¿No? La segunda respuesta fue, estamos muy preocupados por la salud mental y por la soledad de las personas, porque vemos que hay mucha soledad en las personas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a promover citas virtuales. Hasta ahorita Roblox no tiene citas virtuales porque es un videojuego, no es una red social. Pero entonces, ¿qué está planeando Roblox? Todavía no es un hecho, ojalá y no sea un hecho, pero está planeando hacer citas virtuales. ¿Qué va a pasar? Lo podemos anticipar completamente. Seguro. Aquí es un lugar en donde los ciberpederastas están buscando niños. ¿Qué va a suceder? Van a encontrarlos en estas citas virtuales. ¿Qué va a suceder? De una manera facilísima aparte. ¿Ya los tienen ahí? Tú ya lo sabes muy bien, pero me encantaría decírselo a los radioescuchas, a las personas que nos están escuchando. ¿Qué va a suceder en estas citas virtuales? Los pederastas van a conseguir fotografías de los niños, porque quiero mencionarte, Josefina, que se tardan 12 segundos en lograr que un niño se quite la ropa. O sea, absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a lograrlo y con esas fotografías van a extorsionar a este niño o niña que va a vivir años en una vida de sextorsión, ¿no? Esa fue la segunda respuesta. Y la tercera respuesta fue para dar seguridad a los niños, niñas, adolescentes, que pongan su nombre real a los menores de edad. No, bueno, si ya había riesgo, ahora sí entrégaselos completos. Nosotros hemos luchado mucho por la identidad que se da en redes sociales y porque se tengan claves seguras, porque no se muestren fotos, y aquí es, dalo todo. Así es. Y no a los adultos, ¿eh? Sí. Los niños son los que tienen que poner su nombre real. Esas son las respuestas que ha dado Roblox. Que me parece totalmente reprobable. Es contrario. Habría nada más
me gustaría poner un acento que nuestro país, pues a diferencia de otros países donde hay muchas restricciones, un marco legal que se cumple, que es mucho más severo, tenemos muchísimos ejemplos que van desde Australia, pasando ya por estos países nórdicos que vienen de regreso, Francia, etcétera. La gran mayoría, un grupo muy importante de cibernautas, va de 6 a 17 años de edad, que está justamente en este rango que dices, de menores de 11 años de edad, con cero supervisión, con cero controles parentales o con cero acompañamiento a entrar a estas avenidas que uno dice, no, qué seguro está en ese videojuego, mira cuántas horas lleva, está en el mundo probablemente más inseguro al que conscientemente jamás lo hubiésemos llevado. Totalmente. ¿No? Y creo que estudiando mucho estos videojuegos, estas redes sociales que tienen tantísima gente, tanto, ¿qué es lo que hay detrás? Negocio. Claramente es un negocio. Pero entonces, ¿quiénes son el producto? Son nuestros hijos. O sea, el producto son nuestros hijos. Están lucrando con nuestros hijos. Decirte que Roblox cuesta aproximadamente 86 mil millones de dólares. ¿Cómo se va a luchar contra eso? Tiene que haber una voluntad muy fuerte para luchar contra eso, porque si no, claro, sale el CEO de Roblox, dice eso y todos decimos, bueno, pues ¿qué hacemos, no? Sí, si no te gusta, pues apágalo y vete, pero sabemos que eso no va a pasar. Exactamente. Entonces, creo que, y aquí hacer un llamado a los que nos estén escuchando, evidentemente como familias, tenemos que proteger a nuestros hijos, pero tiene que haber legislaciones. O sea, el mundo del Internet se ha quedado sin legislaciones porque... O sea, tú dirás, tu primera llamada es mamás, papás, adultos, alerta roja, Roblox, muy peligroso y un mundo de riesgos para niñas, niños y adolescentes. Segunda. Antes de pasar a la segunda, así como tú lo dijiste, si tú no dejas que tu hijo esté hablando con extraños... Claro. Entonces, si va a jugar Roblox, porque vaya a una isla de pederastas. Totalmente. Sí, o sea, no le abres la puerta a que vaya a una fiesta de Didi, claro, ¿no? O sea, claro. Entonces, si no lo abres así, si tu hijo va a seguir jugando ese tipo de videojuegos, siéntate a su lado, siéntate a su lado a escuchar, a ver qué está jugando, que no juegue con audífonos, que tú estés escuchando qué está viendo, que tú veas lo que está jugando, ¿no? Porque los papás caemos en, es un videojuego, y al escuchar juego, le quitamos la connotación de peligroso. Y ahorita no hay nada más peligroso que ese tipo de cosas, ¿no? Y regresando al segundo, evidentemente un llamado al gobierno, tiene que haber políticas públicas, tiene que haber legislaciones. Internet, como tú bien lo dijiste, tiene a muchísimas personas ahí. En México simplemente hay 108 millones, por ejemplo, de usuarios de redes sociales. 108 millones, o sea, nos faltan ya muy poquitos para llegar a los 130 que somos actualmente, ¿no? Que son bebés que sí usan tablets, pero no redes sociales, ¿no? Y personas muy mayores que ya no quieren utilizarlas. Entonces, si hay tantísimas personas, tiene que estar legislado, tiene que haber políticas públicas que estén protegiendo a los niños. Estamos dejando a los niños en ser un producto. Estamos dejando que vulneren a nuestros hijos, que vulneren la integridad física, psicológica, sexual de nuestros hijos, porque ellos básicamente son un producto, ¿no? Voy a hacer una afirmación que puede sonar incluso bastante alarmista, pero con los testimonios que tenemos, yo diría como nunca antes en la historia. Así es. Porque antes, digamos, tú sabías exactamente lo que estaban viendo, en qué canal de televisión, o qué libro, o qué cuento. En este momento, una vez que entran a esa pantalla, pierdes si no tienes todo este marco, empezando por la familia y después por la regulación legislativa y por la colaboración de las plataformas y por el cumplimiento de la ley. Porque también de pronto digo, podemos tener una muy buena ley que estamos muy en ciernes, nos falta muchísimo. Ahora habrá que cumplir esa ley y preparar también a este nuevo sistema judicial en estos nuevos delitos, porque verdaderamente, digamos, han crecido a tal velocidad y están rebasando que estoy casi segura que cuando lleguemos frente a un juez, un ministerio público y hablemos de esto, va a decir, explíquenme en peritas y manzanas de qué se trata. Entonces, me parece que es fundamental. Y aquí quiero ponerte el ejemplo de un caso que recibimos de un niño de 9 años que llegó a la clínica porque había estado primero chateando con personas en Roblox, pero ¿qué sucede? Ya muchos videojuegos, muchas plataformas y demás ya empiezan a bloquear cuando creen que puede haber, eso sí lo están haciendo, cuando creen que puede haber algún abuso, ¿no?
Aunque en su contenido no, porque el contenido está la fiesta de Didi, la isla de Epstein, todo eso, pero cuando escribes una palabra como sexo, desnudo, bla, bla, se bloquea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los migran a otras plataformas. En este caso en específico, generalmente los migran a Telegram y a WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí no hay control, ¿no? Entonces, a este niño en específico lo migraron a Telegram, porque además todo funciona a través de monedas, las monedas de Roblox, ¿no? Entonces, los niños están liberando dopamina, que es este neurotransmisor del que hemos hablado, asociado al placer. Entonces, están liberando dopamina y lo único que quieren es la retribución del premio, del dinero, para después poder con ellos, con ese dinero, hacer más espacios, recrear más Sus cosas, ¿no? recompensas. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? A este niño y a muchos otros les dicen, si quieres que te dé dinero de Roblox, escríbeme por aquí. En ese momento ya los tienen captados por Telegram o por WhatsApp. A este niño le empezaron a decir, explórate, por ejemplo. Y el niño pues no sabía ni qué era esto, ¿no? Tócate, mándanos las fotos mientras tú haces esto y te mandamos dinero por Roblox. Entonces, es como está funcionando. Y aquí ahorita nos especificamos en Roblox porque es algo que tiene muchísimos jugadores. 1 de cada 2 niños en el mundo lo juega. Y porque últimamente ha tenido todas estas demandas, ¿no? Pero así como es Roblox, puede ser Free Fire, puede ser Minecraft, puede ser Call of Duty, puede ser Grand Theft Auto. O sea, cualquier universo en donde haya mezclados adultos y niños, donde haya internet, en donde puedan ellos, obviamente, platicar entre ellos y demás, puede suceder esto, ¿no? O sea, no únicamente en Roblox. Los videojuegos se tienen, lo hemos comentado algún par de veces, pero creo que vale la pena insistir. Así clasificación, así como digamos, no te van a dar una licencia para manejar si no tienes 18 años cumplidos, o en algunos países no te van a servir una copa de vino si no tienes 21 años cumplidos, y son muy estrictos y no se van a arriesgar. También, pues, tener ese cuidado. Los videojuegos tienen edades, tienen grados, y habría que estar muy atentos. Eso nada más te voy a comprar este videojuego porque todos tus amigos lo tienen. Sino así como no vas a una película clasificación C a un niño de 3 años, bueno, por lo mismo tendremos que trasladar al mundo de los videojuegos. Y aquí, Mercedes, junto con todo esto que nos has compartido, que es tan valioso, pues tenemos una realidad particularmente en México, desconozco otros países, pero de nuestro sí, que es esta cooptación cada vez mayor de parte del crimen organizado, que digo, ya unidos con los pederastas, pues hace algo terrible, pero del crimen organizado a través de los videojuegos, justamente por esta placer y esta adrenalina y esta dopamina que les genera jugar en la madrugada. Y vemos cómo es a través de este conducto y de otras redes sociales que es este reclutamiento para que sean sus halcones, sus sicarios o todo aquello que el crimen ocupe de la peor manera. Entonces, sí me parece que es un agravante adicional a los que ya nos has comentado aquí, pero que en México es una realidad. Sí, y que además se están comunicando con lenguaje que nosotros ni siquiera entendemos, ¿no? Claro. Esta brecha generacional de la que hemos hablado mucho entre migrantes y nativos, ¿no? Que nosotros somos migrantes digitales y ellos, fíjate que yo últimamente digo, no son nativos digitales, son cautivos digitales, están cautivos completamente. Nos hace creer que ellos saben más. Entonces los dejamos que vayan y vengan en el mundo digital, ¿no? Pero ¿qué sucede en específico con el narcotráfico, con la delincuencia organizada? Que está utilizando esta brecha generacional a su favor. Y entonces dice, aquí un adulto no me va a entender. Voy a utilizar este tipo de hashtags, voy a utilizar este tipo de emojis, voy a utilizar este tipo de música y voy a cooptar a través de esto, ¿no? Ya hablaremos en otra sesión de esta tabla periódica de emojis, porque hablo de una tabla periódica, no se llama así oficialmente, ¿verdad? Pero algunos recordaremos de esa tabla periódica de química, hasta el orden que traía, los cuadritos, los elementos químicos. Bueno, pues ya veremos cómo la gran mayoría de los adultos, es la experiencia que yo he vivido, Mercedes, y quienes nos acompañan, cuando los muestro a padres de familia, profesores, abuelitos, entran en shock porque dicen, no tenemos la menor idea que ese símbolo, o que ese animalito, o que esa fruta, o que esos 3 frijoles, o ese 1488 signifique algo, cuando está significando demasiado. Entonces también hay que considerar que hay un lenguaje o un código de lenguaje nuevo
que evidentemente se está dando, que cada día se multiplica más entre niños, jóvenes, adolescentes, pero ahora lleva todos estos ingredientes también del crimen organizado. Y además súmale si están jugando, si se hizo el contacto a través de un videojuego violento, pues entonces el narcotráfico tiene ahí aglomerado a una cantidad de niños que liberan dopamina a través de la violencia, que ya normalizaron la violencia, o sea, ya les simplificaron hasta el hecho de adiestrarlos, ¿no? Claro, porque en el narcotráfico hay un adiestramiento, después platicaremos en ese momento, cuando escribimos el libro de Un sicario en cada hijo te dio, ahí nos platicaban mucho los niños sobre cómo es el adiestramiento para equilibrarlos emocionalmente, no equilibrarlos emocionalmente, aplanarlos afectivamente. Sí, arrancarles el alma, es decir, que llegue el momento en que tú ya dejes de sentir. Junto con eso estamos pues a unos cuantos días de que ya las mamás terminaron el ciclo vacacional de los niños, ya pudieron ponerles su uniforme, mochila y decir, vámonos a la escuela. Y evidentemente pues hay niños que van con gran felicidad a la escuela y otros que es todo un proceso. Pero fíjate, llevamos muy pocos días de regreso a clases y me he encontrado al menos con 3 o 4 casos de personas muy cercanas que el reto no es que el niño de pronto es la primera vez que va a la clase o prefiere quedarse a jugar o es como este proceso de cambio, sino que ya están siendo sujetos de ciberbullying. Y estoy hablando de kinder, estoy hablando de preescolar, es decir, de este primer año en que el niño ya da el paso tal vez de estar en su casa, como más protegido, con un círculo chiquitito de amigos. Y me decía recientemente una abuelita, decía, es que le está pasando fatal, decía, porque es hijo único, ha convivido generalmente con sus papás en un ambiente muy sano, no sabes lo mal que le está yendo con sus compañeritos del salón que tienen 5 años de edad. 6 años máximo, pero digamos entre 4 y 5 años de edad, porque pues este niñito, mi nieto, entró como pues sin tener esa interlocución con otros niños y le va fatal con el bullying. Mira, hablarte de ciberbullying es hablar de un panorama que muchas veces los adultos, cuando pensamos en bullying, pensamos en que se sobredimensionan las cosas, ¿no? ¿Por qué lo pensamos así? Porque nosotros lo pensamos cuando éramos chiquitos y que el bullying era las 8 horas, 7 horas que estabas en el colegio. Actualmente el ciberbullying es 24/7. ¿Y por qué? Porque tanto el bully como el bulleado pues tiene dependencia a pantallas. Entonces están todo el día pegados a las pantallas. Como adulto dirías que cierre la pantalla y ya se acabó, ¿no? Pero no es así. Ellos tienen... Pero, perdón, ni siquiera un adulto puede hacer. Ni siquiera. ¿Sí? Hablaba yo recientemente con una persona muy famosa en los medios de comunicación que tuvo un proceso muy fuerte de ciberbullying, siendo incluso la víctima, y decía, yo que soy una mujer fuerte, capaz, que veo las cámaras todos los días, que hablo delante de ellas, me fue fatal, tan fatal que hubo un periodo de mi vida que perdí salud y una salud muy importante. Entonces ahora traslademos esto a este ciberbullying que, como dices, de pronto en nuestra mente decimos, no, hombre, son niños de cristal, no aguantan nada, hombre. Nosotros aguantábamos un piano. Creo que entonces es importante, como nos vas a contar ahorita, realmente qué contenido tiene el ciberbullying, qué características que provoca que realmente la pase no solamente muy mal, sino puede llegar a destruir la vida por completo de una niña, un niño y un adulto, si lo hace con un adulto. Sí, mira, ahí a diferencia del bullying, el ciberbullying puede llegar a ser anónimo, en la mayor parte de los casos es anónimo. Entonces, ¿qué pasa? La persona que está detrás de la pantalla, en el anonimato, pues actúa mucho más fuerte que como actuaría cara a cara, ¿no? Y lo segundo es que se viraliza. Aquí es algo muy importante y seguramente tú cuando recuerdas tus momentos de infancia y demás, tú cuando estabas en la escuela no tenías miedo de quedarte dormida y que te tomaran una foto y se viralizara. Ese miedo no existía. Tu mayor miedo, o mi mayor miedo era quedarme dormida, que me pusieran bigotes con un Sharpie y ya, ¿no? Y que se burlaran de mí, por decirlo así, ¿no? Los niños, y eso lo hemos visto en la clínica una y otra vez con diferentes casos, tienen no miedo, sino una ansiedad tremenda de ser captados en alguna fotografía que pueda ser viralizada. ¿Por qué? Porque el mundo virtual para ellos es el real. No es el mundo físico, es su mundo. Es donde viven, donde interactúan, donde pasa todo lo importante para ellos. Entonces, traen una ansiedad muy fuerte, tienen una ansiedad muy fuerte de
no puedo leer mal, por ejemplo, si me toca leer en alto, que no vaya yo a leer mal, porque qué tal si alguien lo graba y lo sube. No, hay muchísimo miedo, por ejemplo, a los baños. Cuando se prohíben en muchas escuelas, hay muchísimos estudios de cuando se prohíben los teléfonos en las escuelas, hay una reacción que yo decía, obviamente sube el rendimiento académico, baja el ciberbullying tremendamente. Esto está comprobado en 73 países del mundo. Pero hay algo importantísimo que es que los niños y las niñas van a gusto al baño. Y yo decía, ¿cómo a gusto al baño, no? Pues actualmente los niños tienen muchísimo miedo de ir al baño porque por abajo del baño que les tomen una fotografía, ¿no? Entonces, un video, claro. O un video. Este miedo nosotros no lo teníamos. Entonces hay una ansiedad muy fuerte, unos nervios muy fuertes. Y ahí decirte que el ciberbullying y el bullying en México cuesta 46,000 millones de pesos al año. ¿A qué me refiero? A todo lo que tiene que ver con ansiedad, depresión, intentos de suicidio, autolesiones, todo lo que traes detrás del ciberbullying. Tratamiento psicológico, tratamientos físicos, todo esto está causando. De hecho, cada estudiante en México nos cuesta aproximadamente... se gasta $280 anuales por el ciberbullying, ¿no? Entonces, es un mundo que no es que lo molestaron porque estaba gordito. No es esto. Es todo lo que viene, que por supuesto que eso también está muy mal, no lo estoy menospreciando, pero es todo el alrededor que viene alrededor de esto, ¿no? Y me gustaría simplemente tal vez hacer un comentario para quienes tienen la posibilidad de hablarlo, de compartirlo, de que los ayude un adulto o un terapeuta. Pero ¿cuántas niñas y niños tenemos, adolescentes en México, que están viviendo este ciberbullying en una soledad absoluta o que por pena no lo van a querer compartir, aún teniendo una familia unida, amorosa, y tú de pronto ves a una niña y a un niño ahí, como bien dices, totalmente empantallados, ¿verdad? Y ya no sabes si es el bullying o el bulleado. No, y ahí hay una línea muy delgada y está muy comprobado que entre niños, niñas, adolescentes, en un momento eres el bully, en otro momento es el bulleado. O sea, se cambia muy rápido de bando, ¿no? Porque ejercer la violencia es mucho más sencillo, mucho más fácil darle clic a que si estás cara a cara, ¿no? Y ahí, ahorita que estabas mencionando de cuando los niños están en soledad, viviéndolo en soledad, cuando se vive ciberbullying, hay de 2 a 9 veces más probabilidad de pensar en el suicidio como opción. O sea, nos está llevando no solo a la ansiedad y la depresión, sino a ideas suicidas y obviamente a suicidios cometidos, ¿no? Entonces, es una realidad que no es que esté siendo molestadito el niño, no. Es una molestia y que él también molesta continuamente. Y fíjate que cuando en las conferencias que tenemos la fortuna de dar juntas, que sacamos toda esta información, aquí los niños no lo ubican como una violencia. O sea, cuando tú les preguntas, ¿has ejercido ciberbullying? Te dicen no. ¿O has vivido? Te dicen no. Pero cuando preguntas algo como, ¿te han molestado con algún comentario ofensivo? Sí. ¿O has... Claro. Sí, ¿no? Entonces, y vemos sus reacciones, vemos el llanto, vemos cómo agachan su cabeza, vemos cómo se abrazan, muchas veces cómo terminan llorando, porque evidentemente hay un dolor terrible, ¿no es cierto? Frente a esto, ya que estamos en este ingreso nuevamente a las escuelas, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias nos compartes aquí, Mercedes? aquí hay diferentes sugerencias, depende de quién, ¿no? A los papás, claramente, si les permiten utilizar dispositivos y demás, se tiene que hablar con los niños de la netiqueta. ¿Qué es la netiqueta? Es, si les decimos a nuestros hijos, no comas con la boca abierta, no digas groserías, baja los codos de la mesa. Esa misma educación que nos dieron, tenemos que dar esa educación en dispositivos, en redes sociales, en videojuegos. No pongas nada ofensivo, este tipo de emojis no se ponen, no se deja en visto, este tipo de cosas lo tenemos que hacer con nuestros hijos, pero tenemos que sentarnos con ellos, ¿no? Y otra cosa también es hablar mucho del dejar pasar. ¿Qué pasa con el bullying? Que hay muchísimos espectadores y nadie dice nada, pero el video tiene 1 millón de visitas, pero nadie dice nada. El hecho de, le tienes que decir a tu hijo, si tú ves ese video y no haces nada, estás siendo tan partícipe como el bully. Y termina siendo un cómplice del bullying. Termina siendo un cómplice. Entonces, creo que tenemos que hablar con nuestros hijos en este sentido. Para las escuelas, quiero platicarles que México es el único lugar en el mundo en el que tiene una norma contra el bullying. Es la norma, y estoy en el equipo de revisión, que no me vayan a regañar, pero se me está olvidando la norma, pero es norma oficial contra el bullying y ciberbullying, protocolo, es un protocolo, el protocolo contra el bullying y ciberbullying.
De hecho, estamos a 10 años de su primera emisión, estamos en la revisión de los 10 años, viendo qué tenemos que meter, qué tenemos que sacar. Pero bueno, evidentemente los protocolos y las normas no sirven de nada si no las llevamos a cabo, ¿no? Entonces, invitar a las escuelas, el mismo protocolo tiene todo un programa de escuelas seguras. Entonces, invitarlos a buscar escuelas seguras PAB, P-A-B, Escuela Segura PAB, y aquí podrán encontrar las escuelas cómo certificarse para hacer una escuela anti-bullying, ¿no? Sí, porque antes, digamos, una escuela segura era revisar la mochila, que los niños no llevaran algo, un objeto punzocortante o alguna cosa que fuera a lastimar. Hoy por eso me parece tan importante, por ejemplo, la decisión que ha tomado el gobernador Mauricio Curi en Querétaro, esta prohibición de teléfonos inteligentes en las escuelas que ha sido, y que bueno, pues, se empieza a replicar afortunadamente en otras entidades y que en muchos países del mundo ya lleva algunos años implementándose. Estaba yo escuchando recientemente de un egresado de una universidad como Harvard, que cuando regresen algunos programas de actualización, tienen que volver a imprimir sus casos en papel y entrar al aula con el papel, y ya no con el teléfono o la pantalla, para que eso vuelva a ayudar no solamente a crear comunidad, sino a la concentración, al diálogo entre las partes, que me parece fundamental. Entonces, creo que todos estos protocolos y esta escuela segura tiene que alcanzar, como bien señalas, que no haya bullying, que no haya ciberacoso y que algo que digo es parte de nuestra normalidad de vida, como decir, maestra, voy al baño y me da permiso, lo puedas hacer sin miedo, lo puedas hacer sin angustia, lo puedes hacer sin ansiedad, porque de verdad son emociones que antes acompañaban o empezaban a acompañar a las personas muchos años después, pero hoy las estamos viendo prácticamente desde bebés, cuando ya no pueden soltar esa pantalla, a las que nosotros los adultos pues los vamos volviendo adictos. ¿No? Sí. Y retomando ahorita el momento de las pantallas, ¿en qué momento tenemos que introducir las pantallas? Invito a todos los que nos están escuchando a que se sumen al movimiento No es Momento. Este movimiento es retrasar, es un movimiento a nivel República Mexicana. Desde donde nos estén escuchando va a haber una mamá núcleo en su estado, va a haber una mamá líder de su colegio, y si no hay en su colegio, convertirse en mamás líderes de sus colegios para retrasar. No estamos diciendo que no a las pantallas. Sabemos que la tecnología llegó para quedarse. Y que aparte es muy útil. O sea, no sirve es un tema muchísimo. contra ni se trata de generar un sentimiento contrario a la tecnología. Lo que estamos tratando de hacer en este podcast es decir, así como tiene avenidas muy buenas y positivas, tenemos todo esto que puede acabar o incluso ha acabado ya con las vidas de niñas y niños y adolescentes. Totalmente. Entonces, Movimiento No es Momento lo que busca es lo que establece la investigación actual, que es celulares inteligentes hasta los 14 años, redes sociales hasta los 16 años y mayor juego libre. Entonces, si están interesados, busquen Movimiento No es Momento. Yo soy mamá núcleo de la Ciudad de México y creo que si ustedes tienen hijos en cualquier escuela, tienen que llevar este movimiento a su escuela para convencer a las generaciones de papás, ¿no? Porque tú como mamá puedes ser lo que sea, pero sales y todos los compañeros de tu hijo tienen teléfono. Ahora también eso implica ayudar a las mamás, sobre todo papás que trabajan muy fuerte, ya lo platicaremos, lo hemos comentado, pero iremos ahondando en los controles parentales y también en que pues sí implica un esfuerzo mayor de tiempo, de dedicación. Como me decía una mamá muy joven recientemente que tiene esta convicción de no pantallas, decía, yo soy la tablet de mi hija. Entonces yo soy la que le canto, le bailo, le enseño los colores, los números, los animales. Es decir, pero bueno, sabemos que este esfuerzo es fundamental para un crecimiento sano, para la construcción de felicidad. Y como siempre, querida Mercedes, se nos quedan muchos temas en el tintero, pero también tendremos otros podcasts, estoy totalmente segura de esto. Y este movimiento, pues no pantallas, me parece que es fundamental, sí al encuentro, sí a volver a ver nuestras miradas, sí al amor, sí al te creo, pues para volver a lograr un mínimo equilibrio que se vuelve totalmente indispensable. Así de que, pues como siempre, te agradecemos mucho tu participación en este podcast. Nos llevamos mucha tarea, muchos mensajes, propuestas también que son fundamentales y ya hablaremos también otro día de la tarea titánica de las maestras y los maestros en el aula,
que a ratos yo digo están en peligro de extinción porque están pasando batallas muy desafiantes. Hasta pronto, querida Mercedes. Gracias por estar aquí. Gracias, Josefina. Y si me permites, para los que estén buscando ayuda, pueden encontrarla en @restartcentro y el teléfono es 56 56 73 18 03. Ayuda para padres de familia, controles parentales, qué hacer, escuelas. Aquí estamos con todo el gusto del mundo. Seguro, aquí estamos. Y bueno, a ustedes agradecerles por acompañarnos en esta emisión de Me Conecto y luego Existo, con el sueño y el propósito que algún día podamos afirmar: existo primero y luego me conecto cuando quiera o cuando así convenga. Los esperamos en la siguiente emisión y acompáñenos. Y si alguno de ustedes quiere ser parte de este podcast, avísenos, por favor, si quiere venir a contarnos una historia, alguna recomendación, alguna experiencia. Más que bienvenidas y bienvenidos, y ayúdenos también a difundirlo, porque es una tarea de todas y todos nosotros. Que esté muy bien. Hasta la próxima.